Vamos a calcular la potencia trifásica en conexión triángulo. Anteriormente habíamos visto la potencia trifásica en conexión estrella. Otra forma de conectar las bobinas de un motor, ¿cierto? Corresponde a la conexión triángulo o delta, ¿ya? En que estas son las bobinas, las tres bobinas, conexión triángulo, y tenemos las tres fases, L1, L2 y L3, ¿ya? En estas tres fases tenemos el famoso voltaje de línea o entre línea, que sería entre fases, voltaje de línea entre L1 y L2, voltaje de línea entre L2 y L3 y voltaje de línea entre L1 y L3. Este voltaje de línea es el voltaje 380 volts, ¿ya? Y en conexión triángulo tenemos una corriente de línea, ¿ya? Que circula por las tres líneas trifásicas hacia la carga que está en triángulo. Pero acá adentro tenemos dos corrientes distintas a la que viene acá, que en este punto se dividen las corrientes, ¿cierto? ¿Ya? Esto se llama corriente de fase, ¿ya? Corriente de fase corresponde a la corriente que pasa por la bobina, tanto por acá y por acá, ¿ya? Entonces, estos son los puntos de unión de la bobina, hay que considerarlo, ¿ya? En cada punto de hay una corriente que sale, la que entra es la corriente de línea y se derivan dos corrientes que pasan por las bobinas, ¿ya? Entonces, la potencia de consumo, ¿cierto? De cada bobina, veamos esta bobina, ¿cierto? Entre L1 y L2, ¿cierto? Tenemos que la potencia de la bobina, ¿ya? De la bobina sería igual al voltaje aplicado a la bobina, que serían BL, ¿ya? BL, ¿ya? Multiplicado por la corriente que circula por la bobina, que sería IF, ¿ya? IF, o corriente que pasa, corriente de fase, ¿ya? Eso sería B por I, ¿ya? ¿Qué voltaje está recibiendo la bobina? BL, que para nosotros sería 380 volts. ¿Por qué corriente? Pues la corriente que circula por la bobina, que sería IF, ¿ya? Estas corrientes que se derivan de este nudo o de este nodo se llaman IF, y la corriente que llega de afuera de la alimentación del 380 se llama corriente de línea, ¿ya? Normalmente dentro de un motor no tengo acceso a estas corrientes, solamente veo la corriente de línea, lo mido con un perímetro de pinza, ¿ya? Porque esto está unido internamente en el bobinado del motor. Entonces aquí, para calcular la potencia trifásica, básicamente aquí yo multiplico, ¿cierto? Lo transformo en voltaje de línea y corrientes de línea, ¿ya? Acá ocurre lo mismo, parecido a lo que pasa en conexión estrella, en que la corriente de línea dividido por la corriente de fase me da la constante raíz de 3, ¿ya? Está relacionado por la raíz de 3, que es 1,73. Entonces acá, yo al despejar esta corriente de fase, ¿cierto? Me quedaría, esto lo subo acá, me quedaría que la corriente de fase, ¿ya? Es igual, ¿ya? A la corriente de línea partido por la raíz de 3, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa, ¿ya? Que la corriente de fase es más pequeña que la corriente de línea. Aquí sube, acá, y este que está acá, esta constante baja, que es lo que me queda acá. O sea, esta corriente de fase se transforma después en esta formulita. ¿Cuál es el objetivo? Transformar estos dos parámetros eléctricos, L y F, esto en corriente, esto también en relación a corriente de línea, ¿ya? Corriente de línea, ¿ya? Entonces, acá, si yo tendría esto, yo despejo la corriente de línea, ¿cierto? De acuerdo a esta relación, sería raíz de 3, ¿cierto? Por IF, ¿ya? Corriente de línea y F por raíz de 3, ¿ya? Acá, en el caso nuestro, ¿cierto? La IF, al ser transformada en corriente de línea, esto es lo que me interesa a mí, ¿ya? Yo coloco esto mismo que está acá, potencia por bobina, me queda ahora como BL, pero multiplicado ahora por IL partido por raíz de 3, ¿ya? O sea, esto
que está acá se transforma en esto, que tengo expresado BL y L. Entonces, esta formulita que está acá, ¿ya? Yo la trabajo de manera de sacarme la raíz que está en el denominador, ya racionalizarla que se llama. Entonces, potencia por bobina va a ser igual a BL multiplicado, ya, y L partido por raíz de 3, y a su vez multiplicado por raíz de 3 partido por raíz de 3. Raíz de 3 partido por raíz de 3 es 1. Por lo tanto, este 1 multiplicarlo por BL y por esto no lo modifica. Solamente el objetivo es sacarme la raíz que está en el denominador. Entonces, de nuevo, potencia de bobina, ¿cierto? Por cada bobina, ¿ya? Me quedaría BL, de nuevo, copio lo mismo, pero ahora me quedaría IL, ¿ya? IL por raíz de 3, ¿ya? Y abajo me queda raíz de 3 al cuadrado, ¿ya? Hasta el cuadrado, como el índice es 2, ¿ya? Me pasa a hacer esto desaparece la raíz, me queda solamente un 3, ¿ya? Entonces, potencia de bobina ahora queda definido como raíz de 3 por BL por IL partido por 3, ¿ya? Esta potencia es solamente la potencia de la bobina. Entonces, si yo quiero colocar potencia total en conexión triángulo, sería 3 por potencia de bobina, ¿ya? O sea, cada bobina tiene una potencia, por lo tanto, el total de las conexiones de triángulo pasa a ser 3 por potencia de bobina. Entonces me queda que, al multiplicarlo por 3, acá, esto que está aquí, eso, ¿ya? Hace que yo haga desaparecer el 3 ahí y el 3 acá, por lo tanto, la potencia total trifásica en triángulo pasaría de nuevo a quedar como expresado en parámetros de BL y L como raíz de 3 por BL por IL, ¿ya? Me quedaría, esa sería, volvería de nuevo a hacer mi fórmula original expresando, conociendo la corriente de línea, el voltaje de línea, ¿cierto? Indudablemente que aquí estoy trabajando no colocando coseno phi todavía, ¿cierto? Solamente colocando la expresión general. Esto indudablemente que después hay que multiplicarlo, ¿cierto? Si es bobina, está la alterna, por el coseno de phi, ¿ya? Por el coseno de phi. Por lo tanto, la fórmula final, ¿cierto? La fórmula final para esta conexión va a ser, ¿cierto? Considerando el coseno phi de la bobina, ¿cierto? En el caso del sistema completo o trifásico, ¿ya? Como potencia total en triángulo, ¿cierto? Raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea y por el coseno phi del sistema, ¿ya? Entonces nuestra fórmula de nuevo nos quedaría expresado en los parámetros de voltaje de línea y de corriente de línea, nos quedaría como potencia total trifásica, nuestra fórmula de potencia trifásica. Eso sería para la conexión triángulo, ya lo mismo que habíamos llegado anteriormente a la conexión de estrella, ¿cierto? Solamente que aquí las potencias cambian, porque la potencia de un sistema trifásico en estrella es un tercio prácticamente de la potencia que consume una conexión triángulo, ¿ya? Triángulo aporta más potencia que en conexión, ¿cierto? Que en conexión estrella, ¿ya? El voltaje de línea también es mayor. Aquí la bobina soporta 380, mientras que en la conexión estrella solamente la bobina recibe 220. De ahí viene la pérdida de potencia, podríamos decir, en la conexión estrella con respecto a la conexión de triángulo.